No, pero andaba ahí en el ascenso estuvo. Me maté profesional. No, boludo, jugó Copa Argentina, todo, boludo. Sí, jugó Copa Argentina, eso es verdad. Y encima en Central... Contra Vélez. En Coso, en... Central Ballester era. No. ¿Cómo se llamaba el equipo de Alem, no? Alem. En Alem. En Alem. Contra Vélez, no sé si ganó 1-0 de pedo. Jugó contra Vélez y ganó Vélez 1-0 de ojete. Sí, porque Chueco ahí metió miedo. Claro. Miedo. Me regaló el Chueco en el último minuto. Por eso que tiene tanta personalidad ahí. ¿Sí? Y siempre lo ve ahí, que lo va acercado a estar en primera, ¿verdad? Y se tira. Está riñando, le tiró. El tema que las lesiones, boludo. Ah, tuvo una lesión jodida, boludo. Se operaron, boludo, una cicatriz acá, boludo. El auto de atrás. Ahí sembraba la pelotita. Ahí restó. ¿Me da para jugar todos los partidos? No, al revés tenía que ir. Claro, es un boludo. Ahora tengo que ir todo. Igual estaba así el... Ya me choqué el auto, ¿no? Que choque el Corsa ahí. No. Che, me mejoraron la entrada, dale. Dejate de joder, boludo. Gorro. Te digo, te he anotado. Sí. Yo también, yo tiré la de... La próxima, boludo, te pido la patente del auto y vos decís tu nombre. No, yo no digo nada. Ya me conoce de cara. ¿En serio? La próxima digo patente del auto, entonces. Te tenés que poner a hacer una careta mía. Ya estoy en la lista. Era re trucha, decía acá. Con acá los ojitos. ¿Eh? Ah, o sea que casi nos vacunan, boludo. El Toto salió, amigo. ¿Estaba 1-0? Sí, 1-0. ¿Y erró? Atajó, no robó. No lo saqué mérito. Esa pibe del Me club. parece que te pagaron. Ahí voy. Era el knockout. 26, hijo. Ya está knockout desde el 1-0. No, igual hubo otro gol de otro. ¿Sí? 2-0. 2-0. No, Aquí Ese era de Vélez, boludo. me parece que el ciclo Frank Darío Kudelka acaba de terminar. solo a Boca le gana. ¿Sabía por qué? La- Porque se pasea por donde daba el pollo y te inyecta. Una vez Kudelka fue que, viste, cuando ganaba, goleaba todo el tiempo, huracán, todo. Le iba bien. Fue al otro partido 4-0 perdió. No la pueden echar en la fecha 1, boludo. O sea, no, en la fecha El amigo perdió 2 finales. Bueno, No, pero fueron bien, boludo. 2 finales. Cuidado. Pasé algo si querés. Ahí va. Puntos de la La pobre del día. La Vélez en la final. Es que si no, no me escucho. Una vez, Sabía que era el último partido, boludo. Y bueno, pero si ganaba Huracán salía campeón. una vez Marce dijo salir del arco, le dijo uno para acá lo hizo. Para adelante salía, no era para el costado. Y la Platense, boludo. Me acuerdo ese día. Ahí, Tiró en como el punto penal lo dos hizo. pasos y medio metió. Hizo el lateral de Alario, boludo, 2 metros adentro. Qué hijo de puta. No me acuerdo quién fue. ¿Eh? No me acuerdo quién fue. No, ahora sí un partido. Sexta, boludo. Sí, seguro. Che, ¿jugó Franco para Batalla del París? Juega Franco. El hermano de Tommy. Ah, no sé, boludo, no veo de lejos. Decían Platense, no hay luz. Porque me dijo que iba a jugar, pero no sé. No sé quién Juega sería. bien ese pibe. Que viene con las fotos, sí. Pero no juega, está tipo acompañando al equipo. Primera fecha. Daniel Bautista. Ah, sí, ¿Viste que tiene diferencia? También así que le dijo al Checo. Se puso algo y le dijo igual estaba bien. Yo sé, yo soy el presidente de Huracán. Para acabar la temporada. Yo ya sé a quién llamaría como futuro de T Globo. Siempre ¿Eh?
¿A quién llamo? Agarro el tubo, me comunico. Dice que no le Agarro el teléfono y digo, hola. Con la dupla Orso y Gómez. Literal. Sí, te Te da comunicas como más bronca Me eso. da más bronca eso. Sabes que no se van. Algo con la dupla Orso y Gómez. Sí, sí. Los traigo. Ahora los traigo. Banco, boludo, banco al morocho ahí todo fachero y al pelado que flashea Guardiola. Vamos, sacaron a... Hay una, sí, Pablo Montero es verdad. Hay una frase que dice, no puedes conmigo a ellos, úneteles. ¿Quién querés? Yo si soy presidente, sí, lo llamo ya. No sé dónde está, boludo. En su casa están. En su casa. Están en su casa, al pedo, esperando que un club grande lo llame. ¿Quién? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿qué lo pedís para Boca? No seas malo. No, para mí, no sé por qué se fueron de Platense. Dice que había algunas diferencias. ¿Entre qué? Los dirigentes. Siempre pasa, boludo. Con los dirigentes se creen más a veces, boludo. ¿Eh? Pero boludo, yo si soy dirigente y dejo todo por mi entrenador, boludo. Vive a 2 cuadras, boludo. Gómez es el... No sé cuál es. Orsi es el pelado. Y Gómez el morocho. Bueno, el morocho vive ahí a 2 cuadras de Sí, Platense. hizo inferiores en Platense, todo, chabón. Fenómeno, Sí, Encima yo los sigo, los conozco a ellos de la campaña de Ferro sí, en el nivel nacional que Quilmes le robó a mano armada. sí. El que sea hincha de Quilmes ¿Fue el admita Quilmes que perdió robó con bien. Barraca? El Quilmes que perdió con Barracas, no, esa final, sí. El Quilmes que perdió con Barracas, o sea, robó para quedar afuera. Claro. Y ascendió San Martín de Tucumán esa vez, creo. Sí. Campañón. 6-0 terminó el partido, ¿no? Sí. Me desilusionó el partido, esperaba más, la verdad. Boludo. Del otro, No. ¿no? Del otro. Sí, esperaba que sea más, Martelli San Martín. más Dani Parejo, Ah, ¿no? ¿Qué pasó, Gini? El primer gol de Lanús fue de tiro libre. ¿Y qué va a hacer? y si a saber quién le pateó, izquierdo le pateó. Odio al Cali Izquierdos, lo detesto. Lo detesto. Un tipo que venía a cobrar premios nomás. Se enojó porque no le dieron Que un venía. toquín. Ah, ya está. Un jugador- Ya está, hay que Un sacar jugador. Un jugador que venga a cobrar premios en un club grande, me Hay que parece. sacar otra pito, ya está. Ya está. Es como que poco a poco, viste, el negro Bulo ya está tirando. El negro Julio ya no sabe dónde carajo meter. Aparte ya lo cargan alevosamente. Sí, nos damos cuenta. Yo también, boludo, cuando hacía radio con él, me acuerdo. Me Siempre te pegaba acuerdo. bola. Me pegaron las dos y también. Me acuerdo. Podés salir de largo si querés, me acuerdo de la primera vez que le digo a él, le digo, escuchen, ya tenemos que hacer un programa dinámico, todo, no revelen en qué cuadros son. Justo tocaba el clásico. Perdió Boca 1-0 y la nada El vi, gol de Lanzini. no me acuerdo de qué, pero creo que perdió Boca 1-0. Y la nada que Rojo fue expulsado. Sí, sí. 2-1 puede ser. No, Cago no estaba, No, 2-1 en cancha de River. Sí, en cancha de River. 2-1 fue. entonces. Ah, ok, Dos bueno. goles de Julián. Doble Julián. Bueno, no sé de quién es. Cuestión de Ah, que le ¿te digo. acordás bien? Le digo a. Fue la de que Julián le pega el F y... Y Rossi se deja hacer el gol. Sí, me acordé. Sí, boludo, se deja hacer. Está Jonathan. La nada digo, traten de fijarse lo que dicen, que no sé qué. Falta Rojo, yo dije, ¿fue Roja? Y dijo, no, igual me parece que Rojo no nos puede dejar con uno menos. Solo, boludo. Y yo entré a tentar. De repente sonaba la trompeta de la 12. Claro, boludo, pero con moño. Esa no fue la primera. Era Boca. No fue la primera. Recién arrancaba el torneo y Nahue dice, ¿quién cree que va a salir campeón? Yo digo, Boca. Minuto de silencio y de la nada quise decir firme, Boca firme, fiel. Ah, dijo, soy fiel, dijo. Fiel me salió. Boca, fiel. ¡Qué hijo de puta, boludo! Se fue toda la Le mierda. dije la concha de tu madre. Yo- programa, ya ahí quise- Yo dije que. Hincha de la selección. Yo dije eso. Ah, muy boludo. Y pero boludo, soy hincha de la escaloneta, ¿qué quieren que haga? Mira, no puede ser. Soy una escaloneta, ¿qué quieren que haga? Güey, boludo, Le pará. roban a Valdereto. Es más digno de decir un equipo choto de la B, boludo. Aguante DF, papá.
No, de F no, boludo, de F. A pedazos. Del ascenso de Pienso. Yo, del ascenso yo, Ferrito. Me gusta. Le- Lo tenía que decir, boludo, perdón. Ferrito. Es que me la dejaron boludo. servida, boludo. Ferrito. Yo dije, está escuchando, está viendo el partido, re entretenido, Gini, nada que ver. No, boludo. De Ferrito, boludo, desde esa final que le robaron, de que Quilmes le robó, tengo. Encima me gustaría un Ferro Vélez. con Boca, Ferro con Boca. Un Debería Vélez. estar en primera, Ferro. Sí, boludo. Sí, claro. Un Vélez. Está por Ferro. llegar a C, boludo. Antes que Riestra, boludo, antes que Barraca Central. Antes que lo de Barracas Central es una. Lo de Riestra peor, indignado. Una cancha chota, viven a base de un DJ, boludo. Dale, una bronca me da. Y así todo le va a ganar Racing. Ojo. Un streamer que juegue. No, Esa es realmente nefasta. Yo la vez que pasó, me acuerdo que estaba indignadísimo, pero indignadísimo. Aparte fue re choto, onda, hicieron, ni siquiera jugó un minuto. Fue un minuto. Que Loro Fabiani diga en Hizo una conferencia de falta prensa. A propósito, encima ni lo amonestaron, boludo. Que Loro Fabiani diga en conferencia de prensa que le dijo a Gustavo Quintero que le hagan una falta. Boludo. No. Lo que pasa con Tapia es que mientras ganen la selección, amigo, no lo sacás. Y además a los clubes de abajo les conviene que sigas Tijo. Crack. No, igual en la selección para mí las cosas están pasando muy bien, evidentemente, porque Sí. El el tema que... Guardián que le gastó el Chile. Uy, es muy buena esta contra, ¿eh? Se levantó poco. La selección tiene un ángel guardián que se caló. El día que se vaya Caloni creo que va a ser uno de los días Todo bien, más difíciles. evidentemente el equipo hace todo bien. Porque aquí agarra. Es que siempre el que es hijo de puta. Ponía la No es- depresión. Es que no es proporcional lo mucho que creció bajo como institución. Que era, tipo, tiene infraestructura de primer nivel. De la mano de Scaloni. Mucho de la institución que el fútbol argentino no creció a la par. tipo, quedó Claro, y bueno, estancado. a mí me pasa lo mismo con River y Gallardo, ¿eh? A mí me parece que el River de Gallardo de hace unos par de años es mucho para este fútbol mediocre de mierda que hay. ¿Coincidís conmigo, Ale? Sí, pero ahora ya no está en ese nivel. No, bueno, está bien, pero Lo digo, que creció River como club es- sí, desde claro. Gallardo, Sí. para mí es un antes y un después. Yo lo admiro un montón. Sí, boludo. Posta que lo admiro un montón. No, pero vos ves las instalaciones que tiene River y Es que para mí hay gran cosa que le viene a Gallardo, no son boludo. dignas de Argentina. Obvio. Pero yo, la verdad, admiro a Gallardo. Profundamente. Por ahí allá que están todos garchados por ahí. Pero bueno, nada. Vos no, bueno, vos más o menos. Sos de San Lorenzo. Perdimos la final de la Recopa Sudamericana. Sí, me acuerdo, 2015, 14. 2014. El Carlito Sánchez. 2014, 2015. No sé si fue 2015 o 2014, pero esa. Sí. La Sudamericana, Estaba el patón en San Lorenzo, ¿no? estaba el Patón. Estaba el Un Patón. equipo totalmente desarmado, sin Piatti, sin Correa. El equipo del patón, la verdad que también equipazo. Equipazo el patón. River. Jugamos bueno, la Recopa, después bueno por torneo. No, pero por ninguna no. La recopa nada más. Esos fueron dos partidos. Perdimos los Sí, dos. yo Los tengo- dos perdimos 1-0 1-0 con con goles de el Sal. Carlos. Sí. Ahora no me puedo acordar del otro. Ambos partidos. Sí. Hay una épica, ganó San Lorenzo con gol de. No. Con gol de Braich. De Gaich. De Gaich, no Braich. De Gaich. No sé si tan épica. Sí, amigo, para mí fue épica. El partido de liga. Sí, Pero el contexto, digo, River ganaba todo ahí, de local. Vos estás. Nos cagamos a pelotazo, boludo. Sí, y después hay otro partido, San Lorenzo pierde 3-0 con 3 goles de Julián. Sí. 3 goles ganadores. Qué bestia Julián. Encima en una Julián le gana en velocidad ahí y le pega sin ángulo así, no sé cómo se- Hay otro que tengo recuerdo que sacan a Torrico de la cámara criogénica, saca como 14.000 pelotas en un partido. En un momento era Barovero y Torrico eran lo mejor de todo, boludo. De arquero.
Pero Torrico nunca tuvo prensa. Ah, y Barovero tampoco, Como boludo. atajador. Barovero nunca fue a la selección ni nada, boludo, merecía. ¿Eh? Sí tuvo prensa. Sí, pero estaba en River, boludo, ganó todo en River, boludo. En Vélez, Era bueno, Pero era como que no daba el perfil para mí era para la selección y no... Torrico, in my books, el mejor atajador de penales que se recuerde, después del señor Diego Martínez. tenemos un fan del Diego Martínez ahí. ¿Quién? Sí, es un fenómeno. Sí, al chino es fan hasta del boxer que usa. El mejor arquero que nosotros han visto jugar porque transmite grandeza. A ver, David, ¿cuál es el último, vos que sos bostero, el último partido épico de Boca para vos? ¿Tenés algún momento Porque épico? tenemos que irnos... ¿Qué te digo, tío? ¿Tenés? No, pará, ¿por qué? Están atrás no, boludo, hace... ¿Por qué? ¿Cuánto tenés que están atrás? 11 partidos, ¿no? ¿Pero cuál sería? Pará. Guarda que sabe de taekwondo, ¿no? No lo subestimes a por la panza que tiene. Estoy diciendo que no hace tanto... A ver, ¿cuál es, Jimmy, para vos? ¿Uno épico? A la final de Copa, cuando pasaron todo por penal, boludo, después para mí fue eso. Ah, bueno, a ver. La campaña que Para él no me parece penales, boludo. No, pará. Podemos irnos a... Podemos remontarnos al Mundial de Clubes, boludo. La derrota digna, boludo. Y después Cosas que en esa habíamos hecho una combinada de como 14.000 cosas. se cagó todo. Nos faltó una barrida de Kimmich y pagaba como por 150. Boca Palmeiras 2018, la vuelta de Benedetto. Que tiene una de Papi Fútbol. Que recordado el abajo. 2018, ¿eh? ¿Qué se ríe, boludo? Porque no me acuerdo de otra, boludo. Boca juega tan mal. No, pará, ese Boca... Ese era el único El Boca que de competía. Guillermo competía muy bien. Lamentablemente el entrenador era muy terco, que el River de Gallardo le ganaba siempre igual. Cuando le ganaba al Palmeiras, ahora se no tanto. Hendrik quiere tirar un taco en el último Ah, minuto. sí, boludo. Buena victoria. Esa fue buena. Victoria. El último partido del juego Cavani. Verdad. Aparte Palmeiras Vos sos un hincha de risa. Yo me acuerdo de todo, boludo. A ver, Marce, vos también sos bostero. ¿Cuál es el último partido épico para vos de Boca? épico. Sí. Acá Gini dice la Copa Libertadores, los penales, ¿no? Sí, que rezaban con Santos. definición con Palmeiras, ahí puedo entrar. Claro, onda, para mí de esa Libertadores el único partido que jugaron bien fue contra Palmeiras. Brasil. Sí, para mí esa. Que después hace hace la típica de rojo. Está re patinoso, mal. Sí. Después Palmeiras, penales, el año 2000. Así gané. Y vos también sos Bueno, bostero, Córdoba. ¿por qué decís vos? No. Yo soy hincha del fútbol. ¿Y cuál fue la Hincha del última, fútbol, la de última buena de esa. Huracán que fue la de la tijera de Guanchope? La que le ganaron a Huracán, River. el último partido La que le ganaron a épico River. Huracán. River, contra Que River. Guancho me metió un golcito. ¿Cuál era de River? Que nos ganaron Sudamericana era, ¿no? No. Era la Recopa. La Copa Argentina era. ¿Copa Argentina, no? Sí. Estaba puso, boludo, como de Huracán, increíble. sé Arrancó cómo como perdimos interino, no puedo creerlo. Sí, me acuerdo que el Piti metió un golazo a la Sí, nube. boludo. Piti, bien. 40 palos para ponerte muerto, Gallardo. ¿Dónde estará ese señor, boludo, ahora, no? La tiene recontra adentro. Me gusta la encina, Me encanta. El problema es Gallardo. Sí. Sí, el problema es Gallardo, admitilo. Es Gallardo el problema. Vino con mucha soberbia. No es porque venga yo, se resoluciona todo, no, muñeco. Hay un montón de Ahora va a cosas. empezar a andar. A De Micheli lo mataron por mucho menos, viejo. Me tiré a De Micheli, boludo, era una depresión. Boludo. Bueno, boludo, pero pobre Micho, boludo, son malos también, ¿eh? Ah, boludo. A Micho lo cagó lo. Se quedan con la época que ganaba, boludo. En un momento no ganábamos nunca, boludo. Bueno, parece. Igual el día que no esté Gallardo está Crespo, boludo.
¿Vos decís? ¿Mucha fe le tenés? Sí, boludo. Y vos, che, ahora, ponele se va Miguel, que dicen que después de Racing se va a hacerlo como salga. ¿A quién llamás? Pobre Miguel no está bien. No, no está bien. No está bien. Evidentemente, bueno, no quiero, están grabando, no quiero decir lo que pienso de Miguel. Yo lo amo ¿Quién igual. traigo? Sí, ¿a quién traería? Yo, por ejemplo, como presidente Huracán, lo traigo a Orsi Gómez, no vale copiarme el técnico. No. A Pues mí si no me lo hubiese lleva gustado vos. en su momento, pero bueno, viste que Román es un hijo de puta. Edita esto, editen esto porque no entienden lo que dice. Guillermo. ¿A quién? Guillermo. No vas. Tienen con Guillermo, loco, basta. Guillermo. Fue la última vez que jugó bien. Pará, pero boludo, basta, perdió todo lo... Por favor, que venga. Guillermo le ponía juntos a los pobres. No está grabando la cosa. Y vuelve Pavón encima. Pavón, boludo, lo mismo que poner un balde. Date Pará, boludo. Dale. Pavón en su momento. Puta madre, se me dio la mierda de nuevo. Y pero por ahí sí tenés que ¿Cuánto vas a Sí, ir? lo estoy viendo. no sé cuánto de vale. Me quedé es tener y filmarme un ratito que tengo Sí. que contestar una de la veterinaria que quiero. Muy buena. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Sí, ahí dice, pará. Viene el centro. Pegó en el palo. Señoras y señores, se acaba de cerrar el conjunto negro. Fue la pelota, Marce. Ah, la tenía yo, qué forro. Perdón. Acá, ya ven, ¿no? Vos tranquilo, dale, vos tranquilo. Bueno, Gini, ¿y vos estás contento con Ayude? ¿O realmente necesitas que lo ayuden? Nada, quería hacer el chiste nomás. ¿Estás contento, no? Lo único que yo quiero es que no se gaste un solo peso que no sea necesario. Eso nada. ¿Que no se gaste ni un solo peso qué? Que no sea necesario gastar. Ok, Si sabes que jugar con pibe reserva, juega con la reserva. No pasa nada. ok. Hay que ordenar el club y después ver qué sucede. Porque si no es imposible. Es imposible, es realmente imposible. ¿Vos sos tipo de los hinchas de San Lorenzo que... o del promedio de hinchas que... Por ejemplo, a Miguel, ¿vos lo odiás porque se fue a Boca? Sí, claro, la última. 100%. Está bien. Pero porque estuvo O sea, muy no- mal no- cómo se manejó. El tipo es un tipo que te habla de la mitad, de los códigos, ahora mismo. El tipo había arreglado con Boca por atrás y en el último partido que gana tenía a los jugadores pensando en el equipo de Miguel, o el tipo que sabía había arreglado por atrás con Boca. Ya no podés, boludo. Ya Va a sabía, ser un partido ya sabía que importante. cuando pierda Ya se iba a la mierda. Aparte, Bueno, Copa del Orto. a Román lo detestamos y claramente esto lo odiamos más. Es que Román, boludo, es muy odiable. Román es muy odiable, boludo. Hace todo bien. Sí, boludo, todo bien. Ojalá que siga así, boludo. Que siga 100 años más. Ah, boludo, me sonó toda la raya. Ah, sí. Ya sí, se vio todo. Si era fecha, la mierda, boludo. Ah, que se pusieron no, que se pusieron viste que en un momento decís que te... Che, ¿qué hora? ¿Vos cuál solo ven?
Tenemos dos partidos. Vamos a hacer hacerlo. Ay, no puede ser que se haya cubierto, amigo. No, no, no. ¿Dentro está? No, no, que se vaya. 2-0, ¿no? ¿Qué fue eso, boludo? No, boludo, decime que no. Creo que sí. Quedó medio... ¿La querés? Perdido con Lanús. No, que se vaya, basta. Orsi, le voy a escribir ahora. ¿Tienen Instagram? Ya les escribo. Vengan a Huracán. Vengan a Huracán. ¿Qué mierda se reclama? Si le metieron seco el presupuesto del Ahí no creo porque la traje yo esa bolsa. Pero no sé, me parece que allá en Tense compraron allá, me parece. ¿En serio? ¿Habiendo tantas? No sé. Si no, fíjate en alguna de las bolsas, trajo Esteban. Acá por lo pronto... Pelota, marche, se fue la mierda. Yo estoy grabando del piso, boludo. Ah, está, igual no es de... Está grabando del costado. No puede dar lo mismo. Banco igual esas charlas, son productivas. Si tenés cabeza, sos un pelotudo, ¿no? Sí, bueno, comer pecha, pero viste cuando un estudiante va a hablar, pero no el orto. Pero el orto, para mí no perdí nada. Martelli hizo lo que quiso. Voy a intentar, Vamos. Este cuarto de cancha, importante también. ¿Sabes que le cuesta sólido, boludo, que lo quiero trabajar? El extremo cuando tiene que marcar, ponele cuando tiene que romper, ¿viste? Yo no quiero que el 9 venga a marcar. Esto, por ejemplo, yo no quiero que el extremo lo coso, para que marque el pase por afuera. Pero nos cuesta ese movimiento, mucho nos cuesta. Qué rápido que fue Marce. ¿Cómo está Gabriel? Se están cagando de risa. Qué boludo. Y para que haga eso, boludo, el 5 tiene que correr bastante, boludo. El 5 mío corre bastante. Porque si no, Igual ahora voy a cambiar el 5. El 5 mío. queda todo descompensado, boludo. Va a marcar allá y queda un... Pero el 5 ellos tampoco que... Lo que vi es que el 5 ellos tampoco que le hace... O sea, es como que le hace sombra. ¿Quién juegan? El de Martelli, digo. Como que no lo va a marcar de una, le hace sombra. Cuando recibe recién ahí. En Galicia. Bueno, siempre. No hay que bajar la pelota. Comida. ¿Qué hizo ese? Me puede tirar.
haciendo así con la manito. No estás así con la pelotita. ¿La querés? Pero todo, boludo. O sea, me la estaba viendo. Quiero, por favor, que esté Estaba filmado. viendo y yo dije, tomá, ¿la querés? ¡Sacala! Sí. No, mentira, se lo dijo. ¿Cómo se dice? Ajá. Mañana me toca filmar a Sarputi. Un hijo de puta, Maradei. ¿En dónde? A mí yo no me llaman acá en SB5. En No, realidad, boludo, porque está Nina, boludo. Ah, está Nina. Me tocó filmar a Sarputi y yo le decía a él, es una ironía, porque por un lado quiero que pierdan siempre porque los detesto, quiero que se rompan todo, pero por otro lado digo, ojalá que ganen, así ascienden en caso de que nosotros no ascendamos, ¿eh? Y hay clásico nuevo, porque no te... Dije, bueno, está la 14 también, la 14 murió. Murió. ¿Sí? Murió, se deshizo, boludo. Ah, claro, vos no lo sabés. Murió la 14, se enteró la dirigencia de Sólidos. Un jugador, ¿A quién? 2 jugadores, 3 jugadores. ¿A quién? Es que uno que se llama Tommy Bandom, que es un flaquito, que le pega bien de lejos. Alejo está roto. A ver. Lejos, ¿eh? Para usar lente está bastante bien. Tommy Bandom, que juega en el medio. Fran Enestrosa, que juega de central, es un grandote así, pero juega de 9. Alejo lo usaba de central. Y el hermano de él. Juegan muy bien. Si le va bien, me los quedo. Eso. Enestrosa. Lo tenés acá, Faí, amigo, juega con él. ¿Cómo te ves, Gaby, la final para mañana? Mal. ¿Sí? ¿Por qué mal, Gaby? ¿Llegaste a la final? No, bueno, pero llegamos porque estamos muy ordenados, confío en el orden. O sea, futbolísticamente está aprobado, tío. Para vos. Sí, aparte el tema que... Suplentes, Okay. estamos dándole minutos a mucha gente como yo que estamos más físicamente. Okay. Y no voy a morir en la mía. Se podría decir que estás probando todavía. O sea, estás eligiendo porque vos querés ver. Yo les dije igual a todos, seguir porque quiero ver yo que juegan mucho peor y tenés más ordenado. Ok. Pero bueno, es una transición. Claro. Ahora en esta liga. Y más que Blue Perry juega bien, boludo. Perry juega muy bien. Luperra juega muy bien. Por eso. Luperra juega bien. Justo ayer hablé con Facu Rodman y le digo, ¿cómo vi la final, Facu? ¿Cómo ves? Y me dijo, Nahue, encima como ahora Facu, Nahue, vos me conocés, soy un tipo paciente. La viviré con mucha seriedad. Con mucha seriedad. Tiene 50 años, tiene Facu. Sí, O sea, no te dijo nada. para mí no quiere arriesgar. Para mí él ya se ve. Para mí ya se ve así, no quiere arriesgar. Mirá que ahora ya el hermano ya está grande como para que le vengan a pegar y lo usen. Ah, me contó que sale, boludo. Está cerca, Para mí está el kill de afuera. Vos estás de ganadora Blue Perry. Pero lo que tiene es que son chicos de edad. Nosotros somos gente Menos el central que trajimos la otra vez, filmé uno que Ah, era sí, el Pablo. viejo. ¿De quién es? el padre de Facu. Ah, sí. Ese juega bien, boludo. Padre de Facundo. Es reordenado, o sea, para ser grande juega muy bien. Sí. No, pero para mí no juega bien todo. Queremos pegar mucho. Che, qué bueno, champán francés está en primera. ¿Llegó a tercera? Ah. Ahí nos ganaron bien. Uno le dijo cornudo a uno mío Tuvo data, ¿no? Tuvo data el y cambio. re fue encima que se la batió. No, pero dijo, le dijo cornudo, malo, de mierda.
Tengo cositas, boludo. Tengo cositas. Dije, en 6 minutos, Tuki, Martelli hace el 7 el gol, hizo el 7. Yo tengo cositas, boludo. No, igual estoy más tranqui con eso, ¿eh? Sí. No estoy hablando mucho. No, porque él es el movimiento, ¿viste? Yo dicen que hago movimiento. Yo estoy más tranqui con eso, siento. Vos sos el cholo. No, bueno, no sé cuál es peor. No sé cuál es peor. Es lo peor de los dos. Quiero que. No, por favor, no. Sos el cholo en River. O sea, no. Pero boludo, igual, qué triste. el primero es... O sea, voy a practicar de mañana o el domingo estar como Miguel, sentado. Sin hacer nada. Pero está, y quiere su vida. Pero no puede. Úbeda, bueno. Y alguien que esté ahí, al pedo. Sí, como Úbeda. Como Úbeda, claro. Yo mañana voy a ser Miguel. Entonces vas a llorar por el árbitro. Antes por lo menos Miguel decía un poquito más, un poquito. Ahora no dice ni nada. Claro. Lo hicieron bien. Le va a tener que poner pañales. No, pará. No, se fue a la mierda, chicos. No, se fue a la mierda. Está muy alejado. Se fue a la... No se puede hacer la tarima la teoría. Está muy mal, me da pena. Bueno, esperen, No, porque... ¿sabés qué? A mí no me da pena. Se lo buscó. A mí no me da pena. Sí, sí, No sean así, son dos gatos, No, boludo. porque en San Lorenzo la gente lo apoyaba. La peor dirigencia Lo de coreaba, mierda. lo coreaba. No sé, Pero amigo, pero ustedes tienen... Se sabía que la dirigencia era una mierda, entonces bueno, no lo puteaba. Pero ustedes tienen que entender de que Miguel lo llevó a una semifinal, boludo. Después tenés eso. Aplaudan, boludo, aplaudan. Yo aplaudo. Bueno, pero no lo odien porque fue a Boca. El lamento que fue. ¿Eh? Fue por el manejo. El tema fue la forma, no puedes firmar así. Es distinto, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, hay jugadores de San Lorenzo que eran muy queridos, que fue una Boca, no pasó nunca nada, por ejemplo. ¿Como quién? Más era muy querido en San Pero Lorenzo. más en Boca, Bueno, no, pero no importa lo que hizo en Boca. ni una más. Yo te digo, Fue, fue. Gracias por el no pasó nada, siempre fue muy restituido y todo bien. Ahora, Buffarini, por ejemplo, que era aún más querido, Buffarini, por las ¿verdad? formas Sí, de decía que solamente iba a ver a se Talleres. pensó que se generó un odio muy grande. O sea, el tema no es si eres cómo te vas. Como Braida no da bronca. Sí, con Brian no tampoco hay bronca. Yo no tengo bronca con Brian. Siempre se fue bien, siempre fue Yo no le conozco la voz a Braida todavía. con Marteano. Mira. Bochote Quito, Che, ve a despegar banderas. Chao. ¿Para alguien más? Cuidado. Y bueno, no tengo que pagar. pero Gatoni, qué burro que es Gatoni, boludo. Todavía no lo podemos sacar encima, más caro. Lo único que tiene bueno Gatoni, Ojo. Están grabando. Pero coincido. sí, boludo. Mátala. ¡La línea, la línea! No, ¿Ella o él? Está lo limpiaron. ¿A quién? ¿A Gatoni? No lo podemos... Juega toda, No le podemos rescindir porque sale más caro rescindir que lo que va a cobrar. Ese burro, no lo puedo creer, amigo. Boludo, está ganando como en Sevilla, boludo. Tampoco en Sevilla. Y el señor Adam Vareiro tampoco le fue bien. Vareiro, Pero por lo boludo. menos recuperamos la inversión. ¿No? No, lo de Vareiro es terrible. Qué tipo malo. ¿Ves? Vareiro también hay bronca. Es que Vareiro... Porque presionan para ir a ser y que te amenazan con darte la Uno lo clave. que hizo fue una calecita en cancha de Boca, boludo, muy buena. El día que ganamos. ¿Cuál de todos? Le puedes preguntar al chino. ¿Cuál fue el chino, sacando la de Madrid, la derrota que más te dolió con River? Contra River, ¿cuál fue la derrota que más te dolió? No cuento la de Madrid porque, bueno, es evidente que ya como te la cara. Toda aplanada. A ver. ¿Cuál fue la que más te dolió, chino? ¿Lo estás pensando porque hay una en específica o porque fueron un montón? No, porque no me acuerdo. Y acá nomás tenemos la que fuimos con suplente. Esa le chupa un huevo. Sí, bueno, pero venía bien Boca, boludo. Miguelo. En chancleta, por.
A ver, ¿cuál te Jugó duele? Pantufla Fonsequita, boludo, de titular en el medio. ¿Cuál te dolió? Sudamericana, ¿cómo fue? ¿1-0 con gol de Carlos Sánchez? No, de Pisculich. ¿De Pisculich? Ah, sí. Me acuerdo, a los 14 minutos. Fue de la primera. Centro de Banchioni Fue y la agarra Pepsi, creo así que vino. Ese es durísimo. Antes no. No, Sin eso no 10 años. Centro de Banchioni, la agarra Pisculich y gol. ¡Gol! Si no, el partido en la lluvia, que está cagado justamente. Ah, Ese partido fue épico, fue empate. Gol de Pesela. Pesela de 9. Lo que tiene Boca son buenas victorias en el Monumental. Sí, Boca tiene épicas victorias en este Monumental. Bueno, Chino, ¿cuál te dolió entonces? No. Yo te digo, La de una Sudamericana. contra Boca. La de Tevez, la de los errores de batalla, que es un golazo en el último minuto. Gran victoria. Boludo, el 4-2. Bueno, esa, porque onda después, antes de eso, River había dado 2 mano a mano. Tony Mostero también. Sí, no veo cómo camina. No, pará. Sí, la veo como camina. O sea, no sé por qué lo dijo, Tony. No, pero. Menos mal que aclaró después porque Sí, con orgullo gay. la querés. Pelota, Marco. Como mi Dios. Che, salía para unos cafeceados. No, es verdad, eso no hay plata. Y me mete mal. No hay plata, no hay plata. Si va yo, tengo que pagar 27 boludo, tengo que pagar otra carta. Ah, ¿se paga? No sé si yo porque estoy estudiando ahí me hacen Ah, ¿cuánto da? un descuento 25. Carísimo, 25. carísimo. ¿Cuánto pagas? Yo en pago River, boludo? 26, boludo, en River. El pleno. No, estoy en simple, 28 para ver. Bueno, me cago, 3.000 pesos de diferencia. Por eso. Lo que pasa es que Huracán, cuando le va bien, yo por ejemplo antes llegaba, no sé, iba a Platea, todo, y jugaba... Vas a Platea. Iba a Platea y jugábamos con Boca, llegaba un amigo que era de Boca. Iba a jugar con este, llegó un amigo que era estudiante, era como Román en el palco, ¿viste? Porque no sé. No, porque me gustaba ver, una vez llevé a uno... Yo no puedo llegar a nadie en River, boludo. Yo llegaba, porque había un amigo que me regalaba entradas. Igual yo tenía cosas socio del club, pero me gustaba que mis amigos vinieran a Igual Platea, fue un ¿viste? papelón, el último clásico, boludo, a mí me llegó la posibilidad de una entradita, Puso la de Boca, Ronnie. una entradita. Y tenía que venir acá, pero no podés, boludo, en un clásico dar entradas, boludo. Bueno, nada, y me acuerdo una vez que llevé a un amigo de River, en la primera vez que lo llevaba. Y todo de River. No, pero ese día, ¿Qué partido fue? nos bajó el Rondón. Fue lo de los 2 goles de 3-0, Rondón. boludo, sí, 3-0. Fue creo que fue el repunte de Rondón y después la Pero amigo, River, no, posta, yo estaba con una el bronca. repunte duró un partido. Con Huracán. Una bronca, posta, River, yo sentí que River Fue una seguilla. porque no había nos ganado. quiso hacer más goles porque no tenía ganas. Huracán tiene una victoria muy épica contra River en el último tiempo. Sí, la Copa también. En cancha, ¿no? ¡Uli! ¿En cancha de River? Para River. Ah, fue por liga. 1-0 ganado. Estaban mal abajo. Yo tengo el recuerdo. Estaba mal abajo. En los últimos promedios o en la tabla. Yo
Yo recuerdo Tengo un un recuerdo 1 a 0 con gol de que si lo perdía con River quedaba complicado. Y ganó en cancha de River, que nadie se esperaba. Con un gol de River, no me acuerdo el Sí, nombre. el que estaba a préstamo de River. Sale Echeverría, pero no es Echeverría. No. ¿Cómo se llama? ¡Sí, flaco! Todavía pertenece a River ese. ¿Qué, Huracán? Sí, boludo. 1-0 ganó. Gol del pibe ese en el último, en el final. No recuerdo. Ah, Franco. Franco Alonso. Es, Alonso. Yo lo conozco. ¿sí? Hubo 2 joditas que compartí con él. ¿Sí? Fenómeno, posta con crack. ¿Sí, cuándo la ganó? Bien, Ale. Estuve en miedo. No, está en Central Córdoba ahora. Escracho. Llegó. Bueno, voy preparando mis cosas. Voy a mi casa. No traje nada, ¿no? ¿Me dejé con el auto? Ah, el coso. Está rendido el auto. Ahí, ¿no? Bueno, tiro libre, vamos. Levanta el cuervo. Atención, ahí va Cuervo. Nadie tiraba por medio. Tengo ¿Cuándo cositas. vas a pasar un tiro libre? No, yo con esas cosas soy bastante respetuoso. Yo respeto mi rango. Llegué hace 2 días, no puedo pegar un tiro libre. Hoy tuve ganas de pedirle el penal a Edu. Pero dije, por la duda ya veo que la cago. Lo que faltaba al arquero era que ataje el penal, boludo. ¿Eh? El arquero se atajaba el penal. Me moría. Encima de central me lo estaba boqueando. ¿Sí? ¿Qué te decía? Lo transcribo. Sí. No, nada, había llegado tarde, viste, llegó tarde, viste. Y la nada me dijo a mí, che, date la vuelta de la camiseta. Y le digo, no, pedí pechera. Y me dice, pero date la vuelta de la camiseta y no sé qué, yo, papá. Y la nada, me acuerdo que en una hacía lo bajito, que viste que le pusieron pecheras. Sí. En una lo bajito dice, bueno, tenemos que poner pechera por el bobito este. Entonces me pongo al lado Es y le que digo, fue por la camiseta. madre. Fue por la camiseta. ¿eh? Fue por la camiseta. Y tío. por ahí era de River, qué sé yo. Entonces, A mí me genera bronca eso. en una le digo bobito la tamaño, así de una, y me dice, ¿vos trabajás acá? Le digo, yo no trabajo acá, le digo. Hoy no trabajo. No trabajo acá, le digo. Yo no soy vedor, ya me echaron de vedor. Me echaron por tratar con un forro como vos. No, igual si a mí me lleva... yo no soy de pelearme, pero... gracias. Pero si me llega, por ejemplo, a pasar la del otro día a Mati, La de. y a mí Gaby me llega a decir, ¿La viste? Yo me cagué todo. O sea, está, porque primero fue Gaby. Y después Santino dijo, cerrá el orto, cerrá el orto. Y dije, ¿a quién hay que putear? Yo quiero. Estoy muy calmado, quiero putear. Era Mati, boludo. No, pero a mí Gaby me lleva ¿Te escuchaste, boludo, en el video? me dijeron que le dijo algo como. Algo así, ¿no? Claro. Ya lo señalaba. Chupá la pija, le decía. Entonces, de la nada, cuando Gaby grita, Sí, porque ya era. de la nada Gaby grita, ¡Matías! ¡Matías! O algo así. Y de la nada escucho que Santino dice, cerrá el orto, cerrá el orto. ¿A quién hay que putear? ¿A quién hay que putear? Puteala al Choco, boludo. No, pero el Choco ni me responde. Allá hay una que me caí solo. Y le digo, me está pegando hace media hora el central, ¿viste? Le digo, el día no me acuerdo cuándo fue. Le digo, me está pegando. Y allá voy a fuerte y me caigo como un pelotudo, ¿viste? Y veo que se ríe de la nada, le digo, ¿por qué no me cobrás? Y me agarra y me dice, escuchame, no te caigas porque me haces reír, me tira. Amigo, sos un forro, boludo, me estás jodiendo. No, amigo, no puede ser. No te caigas que me haces reír, me tira. Es el único que... No sé, estamos riquísimos. Bueno, vamos. Estaba por hacer reír, era como la culpa tuya, ¿no?
No te cagás porque me hace... Encima me tira la S, ¿viste? Se le guardó la S. No te cagás porque me hace reír. Bueno, vamos. ¿Viste? Mirá, vecino. Y por ahí tiene frío. Por ahí tiene un parcial. La liga también fue. Chao, Gaby. Nos vemos el domingo porque me cagan y no me pone más en ese visita. Ah, sí. Era la basura, ¿no? ¡Y ponme! Medio a cero. Tranquilo. Penales de mierda. ¿Daño jugando? Tigre. Qué chido. Copa. ¿Ganamos allá? ¿Le ganamos? Sí, es verdad. Gran victoria épica como el de Alexis Cuello. No puedo, pero tampoco hubiese ido porque era un morón, la verdad que le paso.